Drop it. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 4.4. Son problemas que se resuelven utilizando semejanza de triángulos. Y nos dice el problema inicial, que a cierta hora del día, José y Marta se colocan de pie en el patio de su escuela. Dice que José proyecta una sombra de 90 centímetros, es esta sombra que nosotros vemos ahí, de 90 centímetros de longitud, mientras que la sombra de María es de 75 centímetros. La sombra de Marta, perdón. Dice que la estatura de José es de 1.80 metros. Entonces nos pregunta cuál es la estatura de Marta. ¿Será que habrá alguna manera de poder resolver este problema? Vaya, entonces, si nos fijamos, ahí se nos van a formar dos triángulos rectángulos. En lo que sucede lo siguiente. Para empezar, este 1.80 metros hay que convertirlo a centímetros, porque si nos fijamos la sombra está en centímetros y también la de Marta está en centímetros. Va. Entonces 1.80 metros equivale a 180 centímetros. Estamos entonces, en lugar de 1.80 metros, bueno, aquí se nos ha formado estos dos triángulos rectángulos. Establezcamos primero. Este es José, esta es la sombra. Esta es la altura de Marta y esta es la sombra de Marta. ¿Por qué voy a aplicar semejanza de triángulos? Porque recordemos que las sombras pueden formarse dos triángulos rectángulos semejantes porque están a la misma hora y en el mismo lugar, ¿verdad? Por eso, en este caso, la sombra es proporcional a su altura. Va. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Voy a establecer triángulo pequeño, que en este caso es Marta, la más pequeña, sobre José, Marta sobre José, en este caso vamos a la altura. Altura de Marta sobre altura de José. Por eso queda A sobre 180. Es igual sombra de Marta sobre sombra de José. Y por eso queda 75 sobre 90. Entonces, eso es lo que nos ha quedado, ¿verdad? Recordemos. Altura de Marta sobre altura de José es igual a sombra de Marta sobre sombra de José. Tengamos cuidado en que el orden en que los hagamos, así tenemos que hacerlo en el otro lado de la razón. Por ejemplo, aquí no podemos poner sombra de José sobre sombra de Marta, porque estoy colocando los datos de Marta sobre los datos de José. Ahora, para despejar la A, simplemente ese 180 lo voy a pasar allá, porque la A ya la tengo en el numerador. Entonces me va a quedar 75 por 180 y eso dividido entre 90. Entonces lo que tendré que hacer ahora será multiplicar 75 por 180. Me va a quedar 13.500. Y 13.500 al dividirlo entre 90 me va a quedar que la altura es de 150 centímetros. O lo que es igual a tener 1.5 metros. Y esta sería la altura que tiene Marta, ¿verdad? Que es de 1.50 o 1.5 metros. Entonces eso se resuelve por semejanza de triángulo. Lo mismo van a hacer ustedes con este ejercicio. Entonces con lo que ustedes van a hacer en el número 1 les va a dar 52 metros, que es la altura del edificio. En el otro 80 metros, que va a ser la distancia entre Antonio y el inicio del muelle. Por semejanza de triángulo siempre aplicarían eso. Porque dice que cuál es la altura de la torre del Ministerio de Gobernación. Si a determinada hora del día una sombra de 40 metros proyecta el edificio, ¿verdad? La sombra de 40 metros. Y un hombre de 1.82 metros de altura proyecta una sombra de 1.40 metros. Entonces este se resuelve similar al de José con Marta, ¿verdad? Solo que en el caso, para este triángulo sería el edificio. Y para el triángulo pequeño sería que tendrían que dibujar al hombre, cuya altura es de 1.82 metros y la sombra es de 1.40 metros. Y obviamente la sombra del edificio aquí sería de 40 metros. Y A sería la altura del edificio, que es la que van a encontrar. Para el caso de este otro ejercicio donde dice Antonio, se encuentra Antonio, que es el punto A, es este que está acá. Dice que se encuentra a 24 metros de un salvavidas. Acá ustedes tienen que dibujar estos triángulos aparte, ¿verdad?
El salvavidas está representado por la letra S, entonces aquí hay 24 centímetros, 24 metros. Si la distancia entre el malecón y el salvavidas, es decir, acá tenemos el malecón y el salvavidas, dice que es de 60 metros. Y la longitud del muelle, que es todo esto que viene acá, es de 200 metros. ¿Cuál es la distancia entre Antonio y el inicio del muelle? Para empezar van a aplicar semejanza de triángulo, ¿verdad? Porque este ángulo es igual a este otro ángulo, ¿verdad? Y también nos dice que el segmento que une el malecón con el punto S es paralelo al muelle. Entonces se da el paralelismo y por lo tanto también se da que los ángulos correspondientes van a ser iguales. Entonces por lo tanto este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Para este caso la altura entre el punto entre A, Antonio, y el inicio del muelle, que es I, acá les tiene que dar que es 80 metros. Entonces les recomiendo que dibujen esos triángulos en un espacio aparte, ¿verdad? Y llenen sus datos para que después digan, por ejemplo, el punto este sobre este es igual a este sobre este, por ejemplo. Es decir, para nuestro caso sería que 60 sobre 200 es igual a 24 sobre D, que va a representar la distancia entre Antonio y el inicio del muelle. Y ahí vamos a despejar ese dato y vamos a llegar a que la distancia les va a dar de 80 metros.